Astrología al instante. Ay, perdón, hoy es huerta. Bueno, estamos en las huertas. Es mi forma de empezar. Bueno, hoy estamos con Mario nuevamente, nuestro tercer taller de huertas y jardines. Va a ser solo media hora y vamos a hablar hoy va a hablar Mario sobre los sustratos. Así que muchas gracias Mario por este espacio con tanto amor y que lo das gratis. Esto es muy bueno. Así que te agradecemos que estés en este espacio. Bueno, contanos un poquito de qué se trata el tema de hoy. Bueno, primero, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nuevamente desde el Jardín en Güemes, estamos hoy al aire libre, lo habrán notado. La intención hoy era contarles un poquito un tema que es muy recurrente también en la consulta en el vivero y que suele ser es un tema muy sencillo, pero suele ser complejo de abordar porque hay muchas ofertas y hay mucha oferta engañosa también en torno al tema de los sustratos. En general, eh, hablamos de sustrato o tierra. En el viverismo en general hablamos de sustrato y no hablamos de tierra. Cuando hablamos de sustrato, en general la definición dice que es todo aquel elemento que yo voy a utilizar para cultivar una planta en un recipiente. Es muy genérico esto, ¿no es cierto? Porque plantas pueden ser las que se les ocurren desde una pequeña aromática, una albahaca, una humilde albahaca, hasta un árbol. Puedo cultivar un árbol en un recipiente, con las limitaciones del caso, pero lo puedo hacer. Habrán visto en la peatonal y en muchos lugares ahora han puesto que exponen, son árboles, arbolitos, cultivados en una maceta. Y cuando digo recipiente, recipiente digo desde un vaso de yogur hasta una maceta de 500 litros. Es genérico también, pasando por todas las alternativas que uno ofrece en el común, en el vivero. Eh, por eso digo, todo elemento que a mí me sirve para cultivar una planta con éxito dentro de un recipiente. La pregunta clásica, ¿la tierra sustrato igual a la tierra? No, no necesariamente. La tierra es un sustrato, ¿sí? Por eso hablamos de tierra en general cuando hablamos de que vamos a cultivar al suelo, en general ahí definimos tierra, lo que yo piso, ¿sí? El perfil del suelo. Cuando hablo de sustrato, hablo de una gran variedad de productos que yo, como dije, voy a utilizar para cultivar una planta en un recipiente. De nuevo, la tierra está dentro de los sustratos que yo puedo utilizar en una mezcla o puro para cultivar mi planta. La puedo usar pura, la puedo usar mezclada, puedo obviar la tierra y puedo usar otro tipo de elementos para cultivar una planta. Sí, a todo. En general, en este caso, lo que me compete a mí, que yo estoy en un vivero, eh, hablamos a grandes rasgos de plantas de interior. Plantas de interior suelen ser plantas con requerimientos de suelo, de sustrato, un poquito más complejos. Son plantas que en general no son originarias de nuestra región, no son nativas. Casi todo lo que se cultiva como planta en interior son plantas Mario, domesticadas. perdón que te Dime, interrumpa, pero yo lo que dime. necesito saber, que me encantaría que quede grabado, es cómo se genera un una buena tierra para maceta o para plantar algo. O sea, no necesito tanto detalle, sino, a ver, a manos a la obra, ¿cómo tengo que armar esa maceta o cómo tengo que armar mi huerta? ¿Para cultivar qué? ¿Para cultivar una huerta? Sí, Básicamente para cultivar, si vas a cultivar una por huerta, a la ejemplo, huerta la voy a puedes hacer en poner el suelo. rúcula. En general, cuando hablamos de huerta, hablamos de suelo o hablamos de maceta. Maceta puede ser de nuevo, perdón, lo general, pero puede ser un cajón, puede ser una Dale, jardinera. Si lo hago genial. en el suelo es tierra, en general, depende de la zona donde estés, puede Ujú, ser tierra más o menos arenosa, ¿sí? Tierra, arcilla más arena en general, a grandes bien. rasgos. Puede ser que la tierra no sea muy óptima para la huerta, o sí, pero en general las plantas de huerta no son plantas que sean exigentes en cuanto a la necesidad de un suelo demasiado bueno. Si vos te fijas alrededor
lo que crece silvestre son plantas espléndidas y están creciendo prácticamente en un suelo con un poco de arcilla y un poco de arena. No hay grandes requerimientos nutricionales ni grandes complejidades de suelo. Si las plantas las plantas las malezas que vos ves, tienen un desarrollo óptimo, puedo cultivar una lechuga, puedo cultivar Bueno, una listo. rúcula, una Pero ¿cómo zanahoria, por ejemplo. preparo ese lugar? ¿Cómo en la tierra? ¿Cómo lo preparo? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y primero tenés que delimitar el cántero. Bien, Yo voy a primero, cultivar la rúcula, limito el cántero. El otro día creo que lo charlamos. El con cántero la puede tener pala, entre sí. 60, 80, 90 centímetros de ancho por el largo que quieras. ¿Sí? El Ujú. ancho te lo da la posibilidad de poder trabajar cómodo de Bien, un lado o del otro. Bien. perfecto. Marco, una vez que lo tengo marcado, ¿qué necesito? Pala de punta y una laya, que el otro día se los comenté. ¿Se acuerdan? La laya es Sí, aquella herramienta que parece una horquilla que es dura. Tengo que básicamente mover el suelo. Aquel paradigma de dar vuelta al suelo, no, ya no se clava más y se da vuelta. Porque cuando yo doy vuelta, ah, estoy exponiendo aquel suelo pobre que está abajo. Yo en los primeros 20, 30 centímetros de suelo tengo la capa fértil, que se llama la materia orgánica, entre un 3 y un 5% de materia orgánica está en los primeros 30 o 40 centímetros del suelo. Si yo a eso lo doy vuelta, lo pongo debajo y expongo la parte pobre del suelo. Si yo tengo que cultivar mi plantita en esos primeros 30 o 40 centímetros de suelo. Por lo tanto, lo único que hago es airear. Se clavo y aireo y saco maleza si es que hay maleza. ¿A qué le perfecto. llamo maleza? A la gramilla, a una planta de quinoa, a nada, a todas las plantas que vos veas que crecen que no son de tu Lo que yo interés. quiero. Bien. En general, lo que uno más combate, por usar un término, eh, es aquello que es gramilla. Las otros tipos de plantas que crecen erectas, yo inclusive las puedo voltear y las puedo picar y las puedo incorporar al suelo. Pero con lo que yo tengo que combatir en general es con la gramilla. La gramilla siempre es lo más agresivo. La gramilla es el pasto. En general, si Ah, uno logra airear esa parte del suelo, uno clava y airea, las guías salen fáciles, salen solas. Son guías largas. Habrán visto el césped. Cuando uno sí, desenrolla, van saliendo todas las guías a lo largo. Eso en general es lo que uno tiene que combatir o lo que tiene que tratar de eliminar lo más posible. Por eso delimito el cántero, lo punteé, en general casi siempre con una pala de punta, y la laya lo que me permite es clavar 30, 40, 50 centímetros el perfil del suelo, y lo único que hago es airear, no dar vuelta. ¿Sí? Si el suelo está muy duro, me ha pasado a mí trabajar en la huerta que nos mostraba el otro día, con suelos muy duros, que hace mucho que no se los trabaja, o suelos muy pedregosos, lo que se puede hacer es dejar una manguera que hidrate el suelo. No trabajar en el ok. acto, sino permitir que ese suelo se moje, y al otro día, sí, cuando yo tengo 30, 40, 50 centímetros de agua, puedo trabajar un poco más blando. Muchas veces la laya no entra, corre el Sí, riesgo de o se romper, rompe, romper la sí. herramienta. Se rompe la herramienta. Por eso, lo ideal es mojarlo si está muy duro. Eh, en general, los suelos serranos suelen ser muy pedregosos. Vamos a tener que sacar las piedras, no la arena, porque no hay manera, pero sí las piedras en general debo sacarlas. ¿Y cómo hago para, si tengo un suelo ahí medio, Pobre. sí, pobre, ¿qué le tengo que poner? No hay muchas chances. Hay que conseguir compost. Bueno, Toda la eso, materia, una vez que uno logra un ciclo me refiero, cultive un año y toda esa raíz, todo ese residuo de la hoja que yo no voy cultivando, lo voy tirando y va quedando ahí. Pero a grandes rasgos, para mejorar los primeros 30 centímetros de suelo, los primeros 20 centímetros de suelo, es compostar previamente uno en su casa, con 2 tachos de compost, en general alcanzan para un cantero de 1 metro cuadrado aproximadamente, si el suelo es pobre, mm, si no comprar. Hay gente que hace ya un tiempo largo que viene haciendo compost. El compost en general es el producto de la degradación de materia orgánica. Materia orgánica me refiero a todo lo que yo puedo desechar de la cocina y todo lo que yo desecho seco, hojas, pasto, ramas chiquitas, ramas que se pueden compostar. Eso a lo largo de 3, 4, 5 meses se composta y se convierte en una especie de abono. No es tierra, es un abono
de excelente calidad nutricional y con mucha microbiota viviendo en ese compost. Eso lo incorporo sobre el suelo y después con Lo un tiro, rastrillo eso se va. no lo mezclo, lo esparzo. Lo mezclas luego con un rastrillo. O sea, no tenés que necesariamente incorporarlo profundamente. Es Lo tiras sobre la superficie y lo desparramas con el rastrillo. El rastrillo lo que te permite es una profundidad de 5 o 6 centímetros. Lo mezclas con aquel suelo que vos ya removiste. perfecto. Ahí está Ceci Eh, levantando la Hola, mano. buenas tardes, ¿cómo están? Sí, yo justo que tenía una duda respecto del compost, eh, porque Mario la otra vez había comentado que no se podía poner directamente, sacar de la compostera y ponerlo, digamos, en el suelo donde están las plantas, por ejemplo, bueno, las lechugas o lo que no sea. sé por qué, capaz que lo he dicho. No, en general, Vos si lo el ha- compost no, el tema es asegurarme que el compost esté maduro. Ah, Un día bueno, si tiene eso. ganas, ¿Cómo nos damos cuenta que está maduro el compost? vamos a tener que hacer una clase de compost, porque hablar de compost es largo, pero básicamente si vos ya tenés compost, Sí, si ya tenés compost, mete la mano sin miedo y ole. Primero, son tres, si no recuerdo mal, son tres los elementos. Primero, tiene que tener un olor agradable a suelo húmedo. No tiene que haber sí. olor a podrido, ¿sí? Ah, Segundo, bueno. no tenés que ver, por ejemplo, una hoja que degradándose. Si vos pusiste una hoja o pusiste un choclo, eso ya tiene que estar degradado. Si aún el Perfecto. compost no está preparado, vas a ver restos de lo que se está compostando. Ahí tengo Me que refiero, esperar. Si hay restos, tengo que esperar, no lo puedo usar todavía. claro, porque el concepto de compost es armar mi pila de compost de la cantidad de centímetros cuadrados que vos quieras, una pila de Sí. 60 centímetros por 30, por 40, por lo que sea, y clausurarlo, ¿sí? No estás todo el tiempo tirándole material, porque si no, no se te va a madurar nunca. Hago una pila Ah, al lado. Por eso, cuando yo clausuro, yo completé mi pila y lo mantengo humectado y lo mantengo removido a lo largo de 3, 4, 5 meses, ese compost madura. ¿Se entiende? bien. Sí, Yo a su perfecto, vez muy claro. estoy haciendo compost en otro lado, ¿sí? Ah, Pero bien, buen dato. maduro significa que no tiene ni olor desagradable, ni hay materia todavía en descomposición. Vos tenés que Ah, sacar y tenés que ver una especie de tierra húmeda con buena estructura y con buenas partículas. Eso te da la pauta de que ya está maduro. Eso sí va al compost directamente. perfecto. No lo dudes. Muy claro, muy clarito. No, no hay Muchas que gracias. dudarlo. Y calcula, el otro día escuchaba un dato que me pareció interesante, un tacho de 20 litros, dos tachos de 20 litros por metro cuadrado es suficiente. Sí, Y eso lo tenemos hace uno una grande, vez, pero claro, hay que clausurarlo y hacer otro. Eso es lo que no sabíamos. claro, una vez Lo que que vos tenés. lo clausuras, porque si no siempre le estás agregando material y no se te madura nunca, salvo que te Ah, tome el trabajo claro. de sacarlo desde abajo Ahí está. y vas trabajando desde arriba y vas sacando desde abajo, pero es un poquito más complejo. Y la otra Bien. alternativa es tener lombrices, pero no nos vamos a meter en problemas. No, Otro no, día hablamos de todavía no. lombrices. Bueno, gracias, Mario. Una vez que vos una temporada incorporaste compost, ponerle que quieras hacerlo esta primavera, el suelo ya se va mejorando con el paso del tiempo. Y a medida que vas cultivando, en general todas esas raíces que vos luego de tu huerta no vas, en general se trata de no arrancar plantas, sino de cortar para que todo el sistema radicular en la huerta, en el cantero quede, y eso es vida, porque hay microorganismos que colonizan esas raíces que se están muriendo, en fin, aparecen las lombrices, que las lombrices son deseables, que haya lombrices es síntoma de buen suelo. Sí, sí, eh, tenemos hambre. las lombrices no se asusten porque no le van a comer las plantas, no comen raíces, es un mito. Mientras más raíces, si no tengo lombrices, tengo que conseguir y tirarlas ahí. Eh, y una vez que el suelo empezó a trabajar, que ya empezaste con la huerta, todas las temporadas, vos una vez que lograste el ciclo del compost, podés ir incorporándole, no dos tachos, sino uno. Y todo lo que voy cosechando, a su vez lo voy tirando en la huerta, en el cantero, y voy haciendo eh, un ciclo virtuoso. La otra posibilidad, si tienen caballos y tienen ganas de salir a juntar la caca del caballo, es excelente. Es oro. La bosta del caballo, Sí, de la también vaca, tenemos. También juntamos. es oro. Asegúrense de que esté madura, también que no esté muy, en general si no está madura,
puede levantar mucha temperatura y ser nocivo por ahí para lo que planto. Lo Bueno, maduro, yo tengo lo caca de coloco antes gallina. y ¿Cómo se hace? la caca de gallina tendría que investigarlo un poquito, pero yo no he usado nunca caca de gallina, pero la caca de gallina es, entiendo que no tenés que ponerla directamente. Tendría Sí, que investigarlo un poquito yo, porque sé que se usa y es maravillosa la caca de gallina, pero a diferencia de las cacas de los herbívoros, llamo herbívoro al caballo, al conejo, a la cabra, a la vaca, que tienen un sistema digestivo diferente y lo que estoy obteniendo son fibras, en general fibras vegetales. ujú. A diferencia de la gallina, tiene la caca es diferente y sé que se usa, pero déjame que lo Bueno, investigue un poquito y te lo lo vemos. dejo, sí, te lo dejo. Déjalo picando. Nos quedan 4 Eh, minutos, Mario. se pasa el tiempo Eh, volando. sí, pero por eso yo te estoy haciendo un ping-pong de preguntas que sean útiles para los que nos ven. Sí, Y ya para podemos la dar con las manos, maceta, sí. para una maceta, para plantar, qué sé yo, perejil, orégano. Si yo eh, tengo una maceta y tengo la posibilidad de comprar un sustrato, lo que yo vendo en el vivero, por ejemplo, es un sustrato de una marca genérica que se llama Terra Fértil. Esto es un sustrato que no es muy barato, pero es excelente. Y eso es compost, más un poquito de tierra, más perlita, más un poquito de turba. Sustrato perfecto, ¿sí? Eso viene en bolsa de 50 litros o después yo lo fracciono y lo vendo también. Eso es lo ideal para una maceta. De nuevo, si no tengo la posibilidad de comprar y tengo compost, lo ideal es hacer 50 de compost, 50 de tierra, y si el suelo es muy pesado, si mi arcilla es muy pesada, si mi suelo es muy pesado, se puede trabajar con arena. Ese es un mito Bien, también, la arena es un ¿cómo compuesto armo fantástico una porque drena. maceta para plantar el, qué sé yo, orégano o el perejil que se puede comprar? ¿Cómo Estos armas? elementos que yo te dije, estos elementos que yo te dije recién nunca se hacen capas, siempre se hace una mezcla. Bien. Compost, tierra, un poquito de arena. Y si tengo un poquito de lombricompuesto, también le puedo poner. El lombricompost es un compost, pero en este caso intervienen lombrices y esto se usa una décima parte en un cajón, en una maceta. O sea, Y se yo mezcla. tendría que buscar un fuentón, por ejemplo. Sí, Estoy en un sí, departamento, no tengo cajón. sí, sí. Compré la maceta, tengo un fuentón, ahí tengo que poner estos elementos y mezclar todo, arena, un poquito de Todo arena, se mezcla. la tierra fértil, Compost, esas cosas. arena, un poquito de tierra. Si yo, por ejemplo, yo tengo el sustrato genérico que tiene 20 litros aproximadamente, tiene, ya digo, compost, un poquito de tierra, un poquito de perlita y un poquito de turba. Eso se mezcla, eso ya directamente está preparado. Lo pones en una maceta y una maceta aproximadamente, para que tengan idea, cuando hablamos de litros, este es otro tema también siempre muy confuso. Esto es una maceta de 15 litros. El sustrato siempre se vende por litro. Esto es 1 litro de sustrato. Nunca pidan kilos. No es lo mismo 1 kilo de arena que 1 kilo de perlita. Olvídense de pedir eso. ¿Cuánto pesa? No, no pesa. Es litro. Esto es 1 litro de sustrato y esto es de perlita, de turba, de arena, de lo que sea. Y esto es una maceta genérica de 15. ¿Se entiende? Una jardinera tendrá 2 o 3 litros. Y en general, cuando uno compra sustrato, lo compra de esa manera. Yo puedo comprar después, si tengo la posibilidad, puedo comprar perlita, puedo comprar turba y mezclarlo. Esto, por ejemplo, es perlita y yo lo vendo suelto. La gente que prepara su sustrato usa una parte de compost, una parte de tierra, una parte de perlita, o una cuarta parte de perlita, compost, perdón, el lombricompuesto, que es un gran abono. Eso se mezcla, lo pongo, lleno la maceta y ahí ya cultivo, no hay mucho más secreto. No se usa más el mantillo, por favor, no compren mantillo. Hay gente que todavía en viveros vende mantillo. Cuando yo era chico, mi vieja me mandaba al vivero a comprar mantillo, 40 o 50 años atrás, ¿sí? El mantillo es lo que se obtiene de nuestro bosque serrano, los 20, 30 centímetros de suelo, que lo sacan con una pala o con una máquina y te lo venden en una bolsa. Eso ya no está permitido, hay una ley que protege el bosque nativo
Y dentro de esa protección está la protección del mantillo. Era la tierra con toda la materia orgánica que quedaba del monte. Entonces, por favor, no lo usen porque no está permitido y estamos degradando el bosque. Por eso ahora se usa compost. Ya hay compost que se industrializa y se compra a buen precio. Ya les digo, yo tengo compost acá de excelente calidad y se consigue. Otra pregunta y vamos cerrando. Dale. Todos los años tengo la maceta, porque me ha pasado, ¿no? Y se me pone dura. ¿Qué tengo que hacer con esas macetas? Si vos has usado los sustratos que yo te dije, no se puede poner dura. El compost no se pone duro, No, se no pone lo dura la usé, por tierra. eso te estoy diciendo, porque yo no sé nada. No, estos sustratos Yo que yo te compré comenté, tierra, inclusive, busqué tierra, me armé la uno, maceta y... una opción para que no se compacte es usar perlita, por ejemplo, que es un mineral expandido que da volumen. El compost da volumen, porque en general no se compacta. La arena da volumen. No hay chance que yo haga una bolita de arena. ¿Se entiende? Es muy Sí, básico lo que digo, pero vos no vas a hacer una bolita de arena salvo que sea arena fina, que se compacta. Pero la arena gruesa es un gran drenante y se puede usar en un 20 o un 30% del sustrato sin pero ningún tipo de miedo. vuelvo a preguntarte, perdón. Yo tengo mi maceta, se me ha Eh, puesto fea, o sea, me ha puesto un poco dura. ¿Qué tengo que hacer? Sacar la tierra, ponerle más Airear con esto. tierra. Una opción es airear con esto. Ah, Esto que te permite airear sin romper raíces. Airear de nuevo el concepto de la laya, ¿te acuerdas que hablé recién? sí, ¿Cómo aireas un suelo de la huerta? No lo vas a airear con esto. Lo aireas con una laya. Lo que la laya te permite es clavar, mover y mover 40 centímetros de suelo. Cuando vos moves, o sea, si yo rompes tengo una estructura. maceta, tengo un hierro del 8 medio larguito y se lo pongo y la aireo. 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 Es aire lo que vos necesitas. No es otra cosa. Si es un suelo muy degradado, lo sacas y empiezas de nuevo y le puedes agregar un poquito más de materia orgánica como compost, un poquito de perlita que dé volumen. Y sí, si estás en una maceta, ¿cuál es el problema de la maceta? Vas a tener que nutrir más seguido, ¿no? Porque la tierra evidentemente Eso. la tierra evidentemente no es la palabra se degrada, no me sale, pierde nutrición con el largo del tiempo porque la raíz no tiene dónde explorar. ¿Y con qué abono? Simplemente con un abono orgánico, humus de lombriz y punto, no necesito más que eso. Ni Perfecto. café, ni cáscara de banana, nada raro. Un poquito de humus de lombriz en la maceta es suficiente, no más que eso. Eso es Bueno, todo. buenísimo, Mario, entonces. Ya Tratar de estamos no en irme por las hora. ramas, pero esto es tan amplio que Bueno, pero ha sido genial, hacia cortito y al pie. ¿Alguna pregunta, Ceci, Cristina, Fernando, Norma, de lo que hablo hoy? me queda pendiente lo de la caca de la gallina, que es muy fácil, lo averiguamos y lo Tengo comparto en el mucha. grupo. Si encuentro algún videito por ahí que sea práctico, que no sea fantasía, porque hay mucha fantasía, mucho mito dando vueltas. ¿La Ceci, serrín se puede usar Lo podés en la usar, tierra? se puede Sí. usar la viruta más que la serrín. El acerrín Perdón, la viruta. Sí, sí. sí, sí, la viruta es excelente, sí. tengo Ah, Inclusive bueno, para hacer perfecto. virita mulch. de pino, ¿no hay problema? No, no hay problema, no hay problema. Se pueden hacer mucho acolchados. Estamos hablando de canteros. Cuando yo hago un cantero, en general, aquel resto de pasto, yo puedo acolchar mi cantero. En fin, y el acolchado tiene muchas ventajas. Evita la erosión, evita que la lluvia pegue directa y planche el suelo. Es materia orgánica que se va incorporando. Evita que crezcan las malezas. Hace más eficiente el riego. Y puedo hacer acolchado con la viruta y o, ya digo, con hojas del invierno o con el pasto seco, a colcho. Eso es, el término es ese. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Genial. No, por favor, espero ¿Alguna haber sido pregunta claro. más? Hay muchos sustratos, podremos estar toda la mañana hablando de No, sustratos, no, pero no, pero así muy eh, concreto, o sea, esto es para, bueno, tenés la huerta, tenés tu maceta en el balcón, porque hay mucha gente que nos sigue que tiene balcón o una ventana, bueno, ahí una maceta, buscan un balde, un fuentón y
y mueven la tierra. Miren, ahí tiene, Esto ¿qué es tiene eso? bolsillos, esto tiene bolsillos y se cuelga en una pared, tiene 6 bolsillos, y acá puedo poner una planta de lechuga que crece maravillosamente bien. Puedo poner una menta, un tomillo, eh, esos bolsillos funcionan perfecto, es malla geotéxtil y está protegida para no manchar paredes y es súper resistente. Y para balcones, terrazas, funciona perfecto, porque Y sube eso la ahí planta se directo, agarra ahí. claro. Y en esos bolsillos, qué lindo que son. ¿Eso se pone directamente la tierra ahí adentro del bolsillo? Va, todo lo que es el Podés, sustrato, todo lo que... podés ¿Eh? usar el sustrato o sí, se pueden usar la maceta directamente ahí adentro, podés poner la maceta o podés generar un pequeño sustrato muy liviano y poner la planta. Ah, Sustrato perfecto, liviano, perlita y un poquito de compost, no más que eso. perfecto. Gracias, Y muy funciona amable. perfectamente bien. Por Bueno, favor. Mario, estamos en hora, nos vemos el sábado que Dale, viene, media dale. hora, así un cortito y al pie, como digo yo, y muchísimas gracias por estar, mucho éxito A ustedes. en tu presencial, que mucha gente vaya a consultarte, y bueno, gracias, otra vez, No, muchas, muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Es un gusto. Nos estamos Que anden viendo. bien. Chau, chau. Chao.